Conversamos ahora con la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Diputada, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo se explica lo que pasó hoy en la comisión? Que habiendo mayoría de parlamentarios de la nueva mayoría en la Comisión de Educación, el proyecto no haya podido aprobarse. Bueno, la verdad es que uno estando dentro del Congreso se da cuenta que lamentablemente hay veces que priman las disputas internas, las pequeñeces, los oportunismos, los gallitos internos, y eso uno como un poco le duele, lo lamenta, porque la política necesita poder volver a dignificarse, poder pensar en el país, en el interés nacional, y de repente se utilizan las justas demandas de los profesores, el descontento, el maltrato histórico que han tenido los profesores y su contexto de movilización para aprovecharse de circunstancias y hacer los gallitos internos. Yo creo que eso fue lo que pasó un poco el día de hoy, por eso muchos salimos con mucha frustración, con mucha decepción e impotencia de lo sucedido, porque una cosa es compartir las demandas de fondo de los profesores y profesoras que se han expresado en sus propuestas reiteradas que nos han presentado tanto en la mesa tripartita como en las asambleas en las que hemos estado presentes con los profesores y profesoras, y otra cosa es poner en riesgo la posibilidad de contar con una carrera docente que es totalmente transformable, perfectible, abordable, la tramitación en particular que queríamos iniciar después de iniciada la aprobación en general del proyecto de ley. Pero bueno, pasamos esta situación, además se ha anunciado que va a haber, que la votación en sala va a ser el día de mañana. Yo en lo particular y los que aprobamos además la idea de legislar, en la comisión hemos solicitado también las precisiones correspondientes el día de mañana al Ministerio para poder garantizar que el proyecto no sea rechazado y no tengamos entonces que postergar esta votación en un año, que a mi juicio, si es que eso sucede, la verdad es que es renunciar por completo a la posibilidad de contar con una carrera docente en nuestro país. Esas pequeñeces y esos oportunismos, ¿a qué se refiere específicamente con eso? Mira, hay mucho oportunismo y yo lo he señalado públicamente, lamento que ahora el conjunto de la oposición se haya sumado, pero en principio era un evidente oportunismo, por ejemplo, el diputado Felipe Kast, que yo todavía no sé, tiene relaciones además con algunos dirigentes del Colegio de Profesores, estuvo chateando ahí durante la sesión de la comisión y que tiene 99% aporte reservado, yo no sé qué interés realmente representa, pero él siempre puso en contraposición lo que era una parte de la reforma de la educación, que es la educación superior, la gratuidad universal, con lo que es la carrera docente, y decía insistentemente, si no hay 1.700 millones de dólares más que se le quiten a la gratuidad para meter en carrera docente, entonces no voto a favor de esto. O sea, obligando de alguna manera, chantajeando que el gobierno renunciara a un eje programático comprometido el gobierno para poder ganar en esta gallito, ¿cierto?, que se ha traducido la discusión sobre la carrera docente. A mí me parece que eso es oportunismo, y que la derecha en su conjunto se haya sumado después de firmar un documento donde decía claramente con su firma, estas son las garantías mínimas para comenzar la idea de legislar, y una vez que no están, que tienen básicamente calculadora en mano porque se sienten presionados por los medios de comunicación o por los mismos profesores que muchas veces en algunos casos amenazaban a sus diputados de sus distritos, entonces revierten esa posición en último minuto y señalan, por ejemplo, de que ahora esas garantías que ellos mismos firmaron no son suficientes, sino que hay que poner un detalle más, un porcentaje, una coma. Entonces, yo creo que ese juego es bastante peligroso y eso está pasando en el Parlamento, y no digo que no tengamos que tener garantía antes de votar en general la idea de legislar. Por cierto que hemos exigido garantía, hemos exigido una mesa tripartita donde los profesores incidan, donde podamos realmente cambiarle totalmente la cara al proyecto de ley inicialmente presentado para generar instancias prelegislativas reales, pero otra cosa es llegar a un garantismo absurdo que lo único que esconde al final del día es que algunos escondidos en esa lógica de ir al extremo de las garantías, esconden que realmente no quieren legislar esta materia, que no están de acuerdo en esta materia y que no quieren avanzar en reformas profundas en la educación. Sobre lo que dice el diputado Kast, dos cosas. Primero, si pudiera ser más específica con respecto a con quiénes del Colegio de Profesores o con qué profesores estaba conversando el diputado Kast. Y lo segundo, ¿tendría eso algo de reprobable cuando de hecho usted ha pedido que se escuche ampliamente a los profesores y que los profesores sean parte de la discusión del proyecto?
¿Tendría, perdón, la última pregunta? Si tendría algo de reprobable el hecho de que el diputado Kast esté en contacto con profesores, considerando que usted ha pedido que los profesores sean escuchados precisamente en la discusión del proyecto. Me imagino que se refiere a que el diputado Kast está en contacto con diputados del ala disidente del Colegio de Profesores, con profesores del ala disidente. Sí, por cierto, ellos muy bien saben quiénes son, pueden yo creo también decirlo abiertamente, sin sentir vergüenza de aquello, espero. Y nosotros sí hemos dicho que tenemos que escuchar a los profesores, hemos estado en terreno como comisión, escuchando a los profesores, conversando durante 6 horas, en muchos casos de corrido con los profesores para despejar los puntos, para incorporar elementos, hemos tenido toda esa disposición. Hemos generado 2 mesas tripartitas donde hemos recogido sus propias propuestas. No es que le hemos solicitado modificar sus posiciones ni nada, hemos recogido sus propuestas, hemos respondido alrededor de un 90% de sus propuestas y lo vamos a seguir haciendo en la tramitación en particular. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, faltaron en la respuesta del Ministerio que tiene que ver con esta prueba pedagógico-disciplinar que ellos en último minuto pidieron eliminar, son cuestiones que no son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y que necesitamos votar en general para entrar en ese detalle, incluso nosotros los parlamentarios, por ejemplo, proponer modificar eso o eliminarla y trasladarla a lo que es al proceso de entrega de titulación de un profesor, la evaluación pedagógico-disciplinar, por ejemplo. Entonces, nosotros de alguna manera con esta disposición de construir junto con los profesores, incluso en las indicaciones, lo que hemos dicho es que una cosa es votar en general la idea de legislar un proyecto y otra cosa es la tramitación en particular. Aquí hay mucha historia que demuestra que a través del trabajo de indicaciones se modifican por completo los proyectos. Entonces, además de que ya tenemos, garantía de que hay una modificación inicial, que estamos sobre la base de un proyecto que es totalmente distinto al original, también hemos abierto las posibilidades de que en el trámite en particular, cuando vayamos a la minucia, a cómo precisar mucho más los elementos, trabajemos también con los profesores, porque estamos convencidos de que a esta reforma hay que hacerla con los profesores, pero no nos impongan una cuestión que nos obliga, de nuestro punto de vista, a ir renunciando. Bajo presión además de mucho interés de gente que, perdóname Daniel, pero aquí no solamente en la oposición, también hay gente dentro de una mayoría que prefiere priorizar en la reforma y esto que genera tanto conflicto, de repente decir mejor ni siquiera lo legislemos, nos ahorramos los 2.400 millones de dólares y lo destinamos a otra cosa, a propósito de la suerte de desaceleración económica. Entonces, a mí lo que de verdad me preocupa es que en este contexto donde prácticamente nadie entiende nada, donde está todo muy confuso, donde priman otras cosas, terminemos renunciando a cuestiones que son tan sensibles, fundamentales para el país, que tiene que ver con la dignificación de la labor docente, tiene que ver con la reforma de educación superior y lo que nos queda también con la recuperación de la educación pública a nivel escolar a través del proyecto de desmunicipalización. Diputada, para entender correctamente lo que usted dice, está diciendo que hay personas dentro de la nueva mayoría que preferirían que este proyecto fracase. Mira, ha sido parte de algunos debates y discusiones el que algunos digan evaluemos el futuro de este proyecto, mucho problema, mucho conflicto, tenemos que priorizar el uso de los recursos. Públicamente, obviamente, y la presidenta en eso yo lo sé, que ha dicho que aquí no hay renuncia en materia, sobre todo de reforma a la educación, pero internamente hay algunos que tienen matices respecto a eso. Y a mí me preocupa que lleguemos a un punto donde, producto de la conflictividad social, de los propios errores también del gobierno, de no generar espacios reales prelegislativos, ¿cierto? Y tener que generarlos en instancias tripartitas después, tengamos esta conflictividad, pero se escuden en eso para decir, ¿saben qué? Mejor desechemos esto porque más nos hace bajar en la encuesta y por lo tanto da lo mismo avanzar. Yo tengo ese temor y tengo ese temor porque, Daniel, una de las razones por las cuales al menos yo estoy acá, no solamente como partido, sino que en lo personal es por jugármela con la reforma a la educación. Entonces yo no estoy disponible para caer en ese juego de gallito, de disputa, de peleas de ego que se dan muchas veces acá. Y perder la posibilidad histórica, la oportunidad histórica de legislar esta materia. Y esto no se trata ni de traicionar nada, se trata de hacer las cosas de verdad, en serio, con altura de mira. Y eso yo creo que de repente uno lo echa de menos, uno que está además recién entrando a esta lógica, uno como que se sorprende de la falta de altura de mira y de que esta cuestión es más bien con una calculadora en mano y de cómo me va a ir en la próxima elección distrital. Con eso supongo que usted se refiere tanto a diputados de oposición como a diputados oficialistas, porque hoy el proyecto en la comisión se cae porque 3 diputados oficialistas no votaron a favor. ¿Son ellos los que están actuando con calculadora? ¿Son ellos los que están chantajeando? ¿Son ellos los que han tenido actitudes de este tipo? Mira,
Esto pasa de manera generalizada. Ahora, yo no puedo tampoco poner en cuestión las intenciones de los colegas de la nueva mayoría que votaron, que se abstuvieron. Yo creo que muchos de ellos de verdad que se la han jugado por mejorar y de hecho han trabajado arduamente por cambiarle la cara a este proyecto, porque han sido muy críticos y se la han jugado con los profesores, trabajando con los profesores por mejorarlo. Pero de repente priman esas cosas y cuando uno... Además, en último minuto señalan de que no están las garantías cuando suscriben documentos donde se dicen garantías mínimas para poder legislar o ponen condiciones en último minuto para no tener que asumir, porque también esto es un costo. Y uno asume críticas cuando vota en general, vota en general este proyecto porque hay profes que como te dicen que sí, necesitamos que legislen de nuestras comunas, ¿cierto? Nuestros distritos. También hay otros que dicen seis que no, porque nosotros hemos pedido el retiro y por lo tanto te critican. Y uno asume costos de eso, pero luego también vota con convicción, entonces resulta complejo que de repente sea como un poco el temor el que prime por la presión y se pongan entonces condiciones sobre la mesa último minuto, con la excusa de que no están todas las garantías, cuanto antes sí se dijo o no se dijo 100% de manera transparente el día anterior de que no estaban las condiciones para votar en general y después sí. Entonces, yo encuentro que es complejo y yo lo lamento mucho y espero que esto se revierta el día de mañana, porque sinceramente necesitamos avanzar. Si el votar en general el proyecto de ley no es cerrar el debate, es justamente abrirlo mucho más para entrar ya en lo particular, en las especificaciones de los elementos. Hemos ganado muchísimo en relación a lo que le han dicho los profesores, fortalecer la formación inicial. Y esto es importante mencionar para pasar a los contenidos, a los temas de fondo, Daniel. El tema de la formación inicial, la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía para su existencia, no para su financiamiento público, el que hayan prácticas profesionales de manera obligatoria, pruebas diagnósticas para ir evaluando la formación pedagógica dentro de las carreras de pedagogía, que el título valga para entrar a la carrera, ¿ya? Disminuir una cantidad de pruebas que se estaban sometiendo con la certificación que estaba planteada por el Ejecutivo, se eliminaron, recuperar el tema de los bienios, que también lo habían planteado los profesores respecto al 6%. El tema de la definición de horas no lectivas, la posibilidad más de subir al 40% de horas no lectivas con el uso de la ley CEP y ahora con el tema del crecimiento económico que se ha planteado y que lo exigimos ahora último. En fin, o sea, una cantidad, el tema de reducir los alumnos por sala y trabajar arduamente para que eso en una mesa se vaya concretando en el mediano plazo. El incorporar los temas colaborativos, los temas colectivos que también pidieron los profesores y profesoras, o sea, un sinfín de cosas que le hemos incorporado que son únicas y exclusivamente lo que nos han venido a plantear los profesores y profesoras de nuestro país. Entonces, a mí me preocupa que no logremos reconocer que por la manifestación, por la lucha, el esfuerzo, los días, más de 50 días de paro de los profesores, esto se vea prácticamente casi como un retroceso y que se nos obliga a votar en contra de la posibilidad de que el próximo año los profesores vean aumentar su remuneración, que aumenten o que disminuyan más bien de un 75, un 65% sus horas no lectivas presenciales, de que puedan ser reconocidos, por ejemplo, si tuvieron un magíster o si son jefes de ciclo, asesores de los consejos escolares, el consejo de padres, que hagan actividades de innovación pedagógica. O sea, me están diciendo que yo renuncie a la posibilidad de que los profesores cuenten con eso el próximo año. Y estaremos atentos a lo que pase mañana entonces en la Cámara de Diputados. Diputada Camila Vallejo, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a la pausa y ya volvemos con más en Resumen Ejecutivo.